Listo, niños. Desactivé el micrófono de nuevo. Buenas tardes. Buenas tardes. Tardes. Bueno, entonces les estaba diciendo que eso era lo que iba a ocurrir. O sea, ese procedimiento que estaban haciendo ustedes ahí era para nada más transformar. O sea, para mirar esas factorizaciones en qué se iban a transformar y mirar qué se iba a simplificar. Bueno, dándole como pronto un corte vertical, o sea, un procedimiento vertical. Entonces, si lo miramos de manera vertical, entonces sí, ahí, yo creo que denota bien. De pronto si me alejo un poquito. Ahí ya. Entonces, este x a la 2 menos 9, que es el que tenemos acá, pues, como lo estamos explicando ahorita lo último antes de salir. Entonces lo convertimos aquí en x menos 3 por x más y x más 3, ¿cierto? Entonces eso lo escribimos en el siguiente paso, lo escribimos también en la parte de arriba, porque x a la 2 menos 9 está en la parte de arriba, ¿cierto? Y x a la 2 menos 6x más 9 Aguirre, este que está acá, x a la 2 menos 6x más 9, se convirtió en x menos 3 elevado a la 2, ¿cierto? Aquí lo que ustedes tenían escrito acá, ¿no? Entonces, aquí abajo deben dejar escrito también x menos 3 a la 2, ¿cierto? Al cuadrado. Entonces, ya teniendo eso ahí, pueden observar, es muy evidente que lo que hay dentro de este paréntesis es lo mismo que lo que hay dentro de este paréntesis, ¿cierto? Por lo tanto, esos dos se les puede aplicar una simplificación. Entonces, como este se puede cancelar con este, entonces al cancelar el de arriba con el de abajo, el de arriba, ustedes pueden mirar que no tiene ningún exponente. En cambio, el de abajo que está dentro de un paréntesis tiene un exponente 2, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan que este de abajo tiene exponente 2? Entonces, como el de abajo tiene exponente 2 y el de arriba no tiene exponente, entonces uno de arriba se cancela con uno de abajo, pero el de abajo cuenta por 2, ¿sí? Porque como está elevado al cuadrado, o si lo quieren ver de una manera de corte de exponentes, si no tiene exponente, arriba, ¿qué exponente se le coloca? A ver, para que lo miren acá. ¿Qué exponente se le coloca aquí cuando un paréntesis no tiene exponente? Se le coloca el 1, ¿cierto? Este otro exponente también tiene 1, sino que no es obligatorio escribirlo. Lo escribo ahorita, pero porque lo necesita, pero el resto, si no es obligatorio, no se escribe, ¿no? Pero aquí lo vamos a necesitar porque como estos dos, este paréntesis con es el mismo, entonces hay que hacer un trabajo de exponentes. Entonces, como arriba tenemos exponente 1 y abajo tenemos exponente 2, ¿sí? Entonces, uno de arriba se cancela con uno abajo, pero abajo queda sobrando 1, porque es que abajo tenemos 2, ¿cierto? Entonces, por eso el exponente de abajo cambia, y ya pasa de 2 a ser 1, porque se canceló con 1 de arriba, ¿cierto? Con este 1 de arriba, ¿no? Pero también este también se canceló, este se desapareció, miren. Ya no queda escrito. O sea que, ¿qué queda abajo escrito? Ya el mismo x menos 3, pero ya queda con exponente 1. Profe, ¿es obligatorio escribir ese exponente? Si no quiere escribir el exponente, deje solamente el paréntesis, ¿no? O sin paréntesis, incluso no hay necesidad de escribir el paréntesis. O sea que esto podría quedar así también.
para que miren que eso no es necesidad de que tenga que quedar con exponente. Puede quedar así, vea. X más 3 y X menos 3, ¿cierto? ¿Es así? ¿Listo? Entonces, tenga presente que todo ese procedimiento se realizó con el fin de que, de mirar que se simplificaba, ¿no? Pues miren, el X a la 2 menos 9 se transforma en X menos 3, X más 3, y el X a la 2 menos 6X más 9 se transforma en X menos 3 al cuadrado. Entonces, arriba está X menos 3 y X más 3, ¿cierto? Aquí arriba. Y abajo tenemos X menos 3 a la 2. Y se cancela el X menos 3 de arriba con el X menos 3 de abajo. ¿Sí? Y pues abajo queda X menos 3 a la 1, que es lo mismo que no escribir, sino solamente X menos 3, ¿cierto? Y pues arriba, como este fue el que se canceló, entonces el que quedó intacto, quieto, fue este, ¿cierto? X más 3. Y pues esa respuesta pues continúa ahí hasta el final y se conserva, ¿no? Hasta el final, ¿no? Bueno, entonces para confirmar, en estas dos, para que ustedes miren y sepan si les quedó bien, en estas dos deben tener letras, ¿cierto? Y en estas dos deben tener números, ¿cierto? Esto para que confirmen, para que miren, ah, sí me quedó bien, sí. Letra más número, letra menos número, en la parte de abajo, ¿no? Y las letras, pues en ambos casos, arriba y abajo son las mismas, ¿no? Y ese es el procedimiento que toca hacer en el primer punto, en el A. Ahora falta el punto del B, o sea, solución 4B. Vuelvo y les reitero, ¿no? La dificultad de estos ejercicios, sin más explicación, eso no es el B, sino el C que vamos a hacer. Es simplemente que si usted no se sabe bien los casos de factorización, pues aquí le pueden solicitar desde el primero hasta el último que hemos visto. Entonces no hay de otra. Entonces volvemos a hacer este mismo procedimiento. Hay que identificar el numerador, cuál es, el denominador, que es. Entonces el numerador tenemos un X a la 5 menos X a la 3. No sabemos todavía el nombre que es, entonces voy a borrar el nombre acá. Y en el denominador tenemos 2X a la 3 más 4X a la 2 menos 6X. Listo. ¿Ya claro? ¿Hasta ahí? Nombre del primero. ¿Qué será? ¿Qué tocará hacer en el primero? ¿Es un factor común? ¿Es un trinomio cuadrado perfecto? ¿Es una diferencia de cuadrados? ¿Qué será? Entonces aquí arriba, en el numerador, como ambos tienen X, entonces eso es un factor común. Después de que le aplicamos factor común, después de que le apliquemos factor común, puede ocurrir de que aparezca otro caso de factorización, ¿sí? O sea que al numerador le puede que aplicar de dos casos de factorización, ¿listo? O sea, es algo normal que puede ocurrir en estos casos.
Entonces, aquí factor común porque ambos tienen X, ¿cierto? Aquí también es factor común porque todos tienen X, entonces factor común. Entonces, ¿cuál sería el factor común al principio? Pues ustedes me dirán, ¿qué coloco aquí afuera? X con qué exponente. Y aquí dentro del paréntesis, ¿qué nos va a quedar? O sea, ¿en qué va a quedar convertido el X elevado a qué número? Menos X elevado a cuál número. ¿Cuál de estos dos escoge? ¿El 5 o el 3? Como factor común. ¿Qué recuerdan de eso? Lo acabamos de explicar ahorita. Entonces busquemos aquí la cartilla otra vez. Tengan presente esos casos porque esos sí le salen, esos le van a salir en las pruebas, así. O sea, este exactamente pues no va a salir mañana, pero sí le va a salir en la tercera, en la corte, ¿no? Entonces, presten atención aquí. El factor común de una expresión algebraica es el producto del máximo común divisor de los coeficientes de cada término. Y por acá dice, el máximo común divisor de la parte lateral. Y ya vea, las variables a todos los términos con el menor exponente. Entonces, hay que tomar el del menor exponente, ¿no? Entonces, volvamos a revisar acá. Entre x a la 5 y x a la 3, ¿cuál van a tomar? Nos está diciendo que tomemos el de menor exponente. El 3. Hay que tomar el 3. Entonces, ¿qué exponente de esos dos exponentes? De este exponente 5 y de este exponente 3, el que vamos a colocar aquí es el de menor exponente, ¿cierto? Ustedes ya saben cuál es el de menor exponente. ¿Y en qué queda convertido ese 5? Entonces, recuerden que a ese exponente hay que restarle el exponente que están sacando en común. Hay que restarle 3. ¿Me haría 2? Ajá, y a ese exponente que estaba ahí hay que restarle 3. A cada uno de los exponentes. ¿Por qué le restamos 3? Porque, bueno, otra vez. Entonces, ¿cuál elegimos entre el 5 y el 3 para que vayan mirando los cuadritos y miren la secuencia? Entonces elegimos el 3, ¿cierto? Porque, y entonces, ¿qué le hace el 3? ¿Qué le hace el 3 a los números? Pues al número que inicialmente estaba acá, o sea, el número que estaba inicialmente aquí era el 5, ¿cierto? Y a ese número se le disminuye 3. ¿Por qué? Porque es el que vamos a elegir de factor común, ¿cierto? Miren. ¿Por qué? Porque aquí al inicio colocamos x a la 3, ¿no? Y pues aquí sería x, pues como es el mismo exponente, pues sería 3 menos 3, ¿cierto? ¿Por qué? Pues como se sacó x a la 3, ahí se tiene que desaparecer x a la 3. Siempre ocurre en ese caso de factorización, siempre ocurre eso. Entonces, ¿cuál sería el resultado aquí de esta resta? X a la 2. A la 2 y X. A la 2. Y aquí, ¿cuál sería el resultado de esta resta? X a la 1, pero pues no se puede colocar. O si quieren colocar. ¿Cuánto le da 3 menos 3 luego? ¿No le da 0. 1. 0, 0. 0? Ojo con eso. Entonces, les da 0, ¿cierto? Porque es el mismo número, ¿no? Entonces ya saben qué colocar en cada uno de esos números. Entonces, vuelvo y rectifico, ¿no? ¿Qué colocaron aquí? ¿Qué llevan escrito ahí? 3. X a la 3, Listo. ¿Y qué llevan escrito acá? X a la 2. Listo. Y aquí, Nada. si no colocan nada, les queda mal, porque si ustedes no colocan nada, les colocan, digamos, uno no coloca nada porque arriba hay un exponente 1. ¿Y 3 menos 3 le da 1? Da 0.
Sí es, Pero si se pone, también se pone el 0, o sea, solo es con el 1 cuando no se pone. el cero sí es obligatorio escribirlo, ¿listo? El único que no es obligatorio escribir es el 1. En las raíces el que no es obligatorio escribir es el 2, el raíz cuadrada, ¿cierto? Ustedes han visto, vean, incluso en las opciones de Word dicen raíz cuadrada y raíz cuadrada con índice. Y mira, o sea, si yo no le coloco el 2 y si le coloco el 2, estamos hablando de la misma raíz cuadrada, ¿no? Lo mismo, el 1 que está aquí al lado, si yo lo quiero escribir, lo escribo, si no, no, ¿cierto? Bueno, entonces ya saben qué número escribir ahí, ¿no? Y resulta y pasa que todo número elevado a la 0, ¿cuánto le da? O sea, en este caso la letra X. Ustedes pueden ensayar en cualquier calculadora. Se supone que las letras en álgebra representan cualquier número. Escribamos cualquier número acá. 5 elevado a la 0. ¿Cuánto da? Cualquier otro número elevado a la 0. ¿Cuánto me da? Cualquier número que usted quiera escribir acá, ¿sí? Elevado a la 0, le da 1. O sea que esa X a la 0, ¿en qué queda convertido? ¿En 1? Esta X a la 0 que ustedes tienen acá, queda convertido ¿en cuánto? En 1, ¿cierto? Pues listo. Y hasta ahí, hasta ahí se factorizó, se hizo factor común. O sea que, bueno, volviendo a rectificar aquí, si yo les pregunto, ¿qué escribieron acá? ¿X a la qué? A la 3, Listo, y aquí ¿X a la qué? 2, ¿Menos cuánto? X a la 0, o 1, perdón. 1. El X a la 0, A a la 0, B a la 0, hasta Z a la 0, cualquier letra a la 0 siempre da 1. 1. ¿Por qué? Porque las letras en álgebra, en matemáticas, representan números. Y usted un número, bueno, representan cualquier número, y cualquier número elevado a la 0 le da 1. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta o bien? Aquí nos toca hacer lo mismo, sacar el factor común. Entonces, entre 2 a 2, a 4 y a 6 se le puede sacar factor común. ¿Cuánto se le puede sacar? Mitad, ¿cierto? ¿Cuánto es la mitad de 2? 1, 1, Aquí 2, y la 3. O sea que podemos sacar factor común, sí, un número. Tenemos que sacar factor común, una letra y un exponente, porque todas tienen exponente. ¿Qué exponente tiene este X? a la 1, A la 1. Si lo quieren escribir, y si, como la cartilla, ustedes miraron que ni lo escribió, ¿cierto? Pues si le quiere escribir el 1, pero ustedes nunca en una cartilla ni en ningún problema van a encontrar un X a la 1, solo en las clases del profesor Armando, ¿cierto? Porque les está enseñando y diciéndoles que si le quieren escribir uno, lo colocan, si no, pero les estoy diciendo que jamás en las editoriales está en reglas de matemáticas, ¿sí? Así como cuando hay ortografía en el español, pues la ortografía, o digo, la buena redacción de las ecuaciones, la presentación, nunca escriben un X a la 1, ¿sí? Bueno, entonces, de los números, de estos tres, del número 2, del número 2, del número 4, del número 4, del número 6, se saca un factor común de todos esos. ¿Cuál es el factor común que sacó? 2. 2, ¿Y 2. dónde lo colocamos? Aquí, ¿cierto? Y ahora, de X a la 3, de X a la 2 y de X, ¿cuál es el de menor exponente? X a la 1, Entonces, si le quiero colocar el 1 o si solamente quiero escribir X, ¿no? Pero pues coloquemos el 1 mientras se van acostumbrando, ¿no? Ya después de que llegarán a un punto en donde ya hacen eso mentalmente y saben que una X tiene un 1, no es obligatorio escribirlo, ¿no? Entonces,
¿El 2 en qué queda convertido? El 2, el x elevado a la número le resta 1, porque es cierto, se le tiene que restar 1, ¿no? Sigue, más ese 4 en que quedó convertido y ese x a la 2 se le resta 1, ¿cierto? Menos ese 6x en que quedó convertido. Me dan ganas como de pasar esto aquí abajo para expandirlo. Voy a hacer un momento esta parte de acá. Para trabajar mejor el que. Así a lo largo. Bueno, entonces ya miraron, ustedes aquí pueden mirar que el 2, el 4 y el 6 y el 2 se le sacan mitad, ¿no? Entonces, quiere decir que este número que se le sacó a todos los números se escribía aquí al inicio, ¿no? O sea, le sacó mitad, ¿cierto? Entonces se saca factor común 2. Pero ese, al yo sacarle al, digamos, a este 2 en qué quedó convertido, miren. Este 2 en qué queda convertido. Pues aquí lo pueden mirar, ¿no? Aquí pueden mirar qué le pasó a este 2, ¿no? Miren, ¿en qué quedó convertido el 2 cuando le sacamos mitad? En 1. En 1. Entonces, ese, ya saben qué número colocar acá, ¿no? Ay, profe, no es obligatorio escribir uno. No, si lo quiere escribir, escríbalo, ¿no? Ya ustedes saben esa parte, ¿no? Aquí, x a la 3. Ese x a la 3, pues se escribe acá, ¿no? Porque, y le tenemos que restar, ¿cuánto? Le tenemos que restar 1, ¿cierto? Ah, por eso colocamos aquí 1. A todos los exponentes, al 3, al 2 y al 1, a todos se les resta 1 porque afuera del paréntesis se escribe x a la 1. ¿Sí? ¿Y en qué quedó convertido el 4 que está aquí? ¿En qué queda convertido? Si le saco mitad. Ahí. 2. Entonces ya saben qué escribir en este lugar, ¿no? Y el 4x a la, el 4 estaba con x a la 2, a ese x a la 2 hay que sacar, hay que restarle 1, ¿cierto? Al exponente hay que disminuirle 1, ¿no? ¿Por qué disminuirle 1? Porque afuera del paréntesis está x a la 1. Y no se le olvide que por eso estamos restando 1, ¿no? Y estamos restando 1. Y el paréntesis que estaba por allá arriba era el 2. Este 2. Y que va aquí, ¿cierto? Y miramos que el 4 se convirtió en 2 porque le sacó mitad. Y al 6, ¿en cuánto queda convertido el 6? En 3. Listo. Entonces este 6 que está aquí queda convertido en, bueno, este 6 quedó convertido en 3, entonces ahí va el 3, ¿cierto? Menos 3, x a la 1. Y como afuera de un exponente 1, entonces al 1, al x a la 1 se le resta 1, ¿no? ¿Y en qué va a quedar convertido? ¿En x a la qué? 0. 0. ¿Dónde vamos? Y si es x a la 0, el x a la 0 se convierte en 1, ¿no? Bueno, entonces, ya acabaron los colores. Entonces 1, ese 1 va aquí, ¿cierto? ¿Y por qué le resta 1? Porque afuera del paréntesis tenemos 1, ¿no? ¿Hasta ahí van bien? Bueno, entonces si borramos esto, continuamos y pues vamos a arreglar, ¿no? Si arreglamos aquí afuera, ¿qué número tenemos? ¿Qué número tenemos? 1. El 2. Entonces ahí continúa el 2, ¿no? Si usted, digamos, aquí está el 2, pues entonces aquí continúa el 2, ¿no? Si usted quiere arreglar este x a la 1 por un solo x, pues lo puede hacer. Si no quiere escribir x a la 1, pues deje solo el x.
¿cierto? No hay problema, ¿no? Ah, lo mismo, no mentira, no, eso no es. Ahí lo pueden dejar X. Aquí el 2 en qué se convirtió, este 2 en qué se convirtió, acá. En 1. O sea que si usted quiere escribir el 1 ahí, pues si no lo quiere escribir, pues no lo escriba, ¿cierto? Entonces, opcional, ¿no? Y X a la que, ¿cuánto le da el resultado a esa resta? X a la 2. Entonces queda el de X a la 2 ahí. Aquí, ¿cuánto le da esta resta? Perdón. Me estaba saltando el número. Este 4, ¿en qué se les convirtió? En El 2. dos. O sea que él continúa acá, ¿no? Está arriba del exponente. La resta de este. Tengo el micrófono. Toda esta resta, perdón. ¿Cuánto le da el resultado a esa resta? 2x a la 1. No, porque el exponente es 2 y le resta 1. 2x a la... No, porque arriba dice 4x a la 2, ¿no? Entonces sería menos 1. No, porque el 4 es acá. Por eso quedaría, al 12 le resta 1, o sea, quedaría 2x a la 1. Aquí el 4 quedó convertido en 2. Sí. Pero el exponente que está aquí arriba de Jan. No, me refiero a que quedaría 2x a la 1, porque usted dijo que era restando por 1. Claro. 2 menos 1 quedaría 1, ¿cierto? ¿Toca escribir ese exponente 1? ¿Sí o no? No. Quiere, ¿cierto? Si quiere escribirlo, escríbalo. Si no lo quiere escribir, pues entonces puede dejar solita la X así, ¿cierto? Como quieran. O como ayer al principio yo no quise escribir el 1 acá, pues no puedo escribirlo. Bueno, ustedes allá miran, ¿no? Miren allá, ustedes ya, digamos, toman independencia en esas partes, ¿no? Cómo lo quieran organizar. Y este 6, ustedes se dieron cuenta que convirtió en ¿cuánto? Le sacamos mitad. En 3. Y pues aquí continúa el 3, ¿no? Pero el exponente, ese exponente, aquí es 1 menos 1, ¿cierto? ¿Cuánto le da esa resta entonces? 0. ¿Es obligatorio escribir el 0 acá arriba? Sí. Pues es obligatorio escribir ese 0, ¿no? O si quieren directamente, pueden escribir el 1, ¿cierto? Porque toda letra elevada a la 0 le da 1. ¿Y queda convertido en 31? ¿O en 3 por 1? 3x a la 1. Sí, no. No, porque la X a la 0 se desaparece. ¿Sí? Si usted tiene X elevado a la 0, en el siguiente paso, esa X a la 0 se desaparece. Se convierte en 1, ¿no? ¿Y qué número está ahí al ladito acompañándola? ¿Qué número estaba aquí? El 3, ¿cierto? Menos 3. Y menos 3 por 1, ¿cuánto le da por 1? ¿Cuánto multiplicado por 1? Le da el mismo 3, ¿cierto? Entonces quedaría así. Ya saben que aquí hay un 1, ¿cierto? Que no es obligatorio escribirlo, ¿cierto? Aquí sí hay un 2. Aquí sí hay un 1, ¿cierto? Que si lo quieren escribir, lo pueden escribir. Si no lo quieren escribir, no lo escriban, ¿no? Entonces, bueno, ya tienen esta estructura, ¿no? Abajo. O sea que mire, el factor común, me van a rascar la cabeza estos niños apenas con estos casos de factorización, con estos ejercicios. O sea que mire, básicamente ese término quedó convertido en esto, ¿no? Y ahora viene la parte de que, como la reducción, ¿no? Entonces quedó aquí arriba quedó convertido en X a la ¿qué? X a la 3 menos X, entre paréntesis, X a la 2 menos 1, ¿sí? Entonces ese va en la parte de arriba, ¿no?
Y en la parte de abajo que va 2x, x a la, ¿x a la qué? X a la 2, entre paréntesis x a la 2. Sí, en la parte de abajo, ¿no? X a la 2 más 2x, o x a la 1, menos 3, ¿cierto? Aquí en la parte de abajo iría eso, ¿no? Bueno. ¿Y qué se puede cancelar arriba con la parte de abajo? Pues este exponente de aquí es x a la ¿qué? X a la 3, ¿cierto? Y este exponente de aquí es x a la 1. Entonces, bueno, coloquemos el exponente 1 aquí para que lo utilicemos acá. Aquí es 3, ¿no? ¿Cierto? ¿Estamos bien ahí? Esos dos se pueden cancelar, pero entonces tiene 3 arriba y tiene 1 abajo, entonces cancela 1 arriba con 1 abajo, entonces ¿qué exponente le queda? O sea, si tiene 3 arriba y tiene 1 abajo, quita 1 arriba y quita 1 abajo, ¿cuánto le queda arriba? ¿Cierto? Pues lo explico así pues para que les quede más fácil, ¿no? Entonces, el de abajo se desaparece. Eso es potenciación, ahí ya se metió ahora en potenciación. En este tema siempre que lo explico a los niños de octavo, siempre se estresan por ese tema. Entonces resulta y pasa que de esos dos exponentes, como el más grande está arriba, pues entonces el resultado va a quedar arriba, ¿cierto? El 3 de arriba lo resta con el 1 de abajo, ¿cierto? Bueno, entonces la otra clase va a tocar continuar otro rativo con esto. Chao, niños. Que estén bien. Pero entonces, Chao, profe. Chao, profe. que estén bien, chao.